Entonces tenemos la lesión renal aguda, la insuficiencia renal aguda y la enfermedad renal crónica. Los puntos de corte son 3 meses, mayor a 3 meses, aquí es mayor a 3 meses y aquí es menor a 7 días. Entonces lo que queda entre 7 días y menos de 3 meses es una insuficiencia renal aguda desde el punto de vista de temporalidad. Y lesión renal aguda se da antes de 7 días y después de los 3 meses de persistencia de la afección renal es una enfermedad renal crónica. Ahora, existen criterios específicos para cada una de ellas. Específicamente vamos a ver lesión renal aguda, vamos a enfocarnos un poquito. Para hacer el diagnóstico de lesión renal aguda, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para poder decirlo? Y ya, o sea, es un concepto que tienen que entender. Tú puedes hacer el diagnóstico utilizando la creatinina, creo que no escribe esto, utilizando la creatinina sérica, pero más que la creatinina sérica, un cambio respecto a un valor previo. O sea, como quien dice, necesitas tener pues 2 valores, ¿no? Porque tienes que ver el cambio que hay respecto a un valor previo. O también puedes hacer el diagnóstico de lesión renal aguda viendo los volúmenes urinarios. Ahorita yo no he dicho cuáles son esos valores, ¿verdad? Yo solo les estoy diciendo lo que necesitas, o sea, lo que tienes que ver para poder llegar al diagnóstico. No he dicho valores, cortes, nada, pero sí el concepto en su mente de qué necesito ver para poder decir que realmente hay una lesión renal aguda. Luego tenemos la enfermedad renal crónica, y la enfermedad renal crónica lo que tienes que ver son 2 criterios. Tienes que ver si hay una alteración funcional del funcionamiento renal, valga la redundancia, es viendo la tasa de filtrado glomerular. ¿Se acuerdan de la tasa de filtrado glomerular? Sí. La tasa de filtrado glomerular la calculábamos a través de unas fórmulas. ¿Sí? Tenemos varias fórmulas. Tenemos la fórmula de Korkov-Gaut. Tenemos la de CKD-EPI. Son fórmulas. Ok, ustedes van a decir, oh, no manches, son fórmulas, no me gusta. ¿Qué piden esas fórmulas? Porque digo, una cosa es que yo no les voy a preguntar la fórmula del examen, pero sí, ustedes tendrían que saber qué necesita la fórmula para poderla desarrollar en su calculadora, ¿no? Eso sí me parece pertinente. No que sepa la fórmula, porque ¿para qué van a ocupar su memoria para eso? Pero sí sería pertinente que ustedes sepan qué requiero yo para poder desarrollar la fórmula. Ustedes necesitan saber la creatinina sérica, necesitan saber, no estoy escribiendo la fórmula, solo estoy poniendo lo que necesitas de componentes. La creatinina urinaria, ¿sí? Básicamente, entonces necesitas también el volumen urinario. Entonces son los que necesitas saber la creatinina sérica, necesitas saber la creatinina urinaria, el volumen urinario, para que puedas llevarla a cabo, ¿sí? Estas fórmulas. Y ahorita no estamos viendo la fórmula, solo les estoy diciendo lo que lo compone, nada más. Luego puede ser un criterio funcional que te dice que hay un descenso, ahorita vamos a ver el punto de corte, o y, fíjense que dice o y, ya se percataron. O sea, puede ser el siguiente criterio o puede ser los 2 criterios, pero no importa. Lo importante es que haya alguno de estos de afección que dure más de 3 meses. Alteración estructural renal. Alteración estructural renal. Alteración estructural renal. Y esa alteración del riñón puede ser algo objetivo o directo, o sea, un dato directo o objetivo, o datos indirectos. De hecho, aquí más que objetivo es directo o indirecto. Indirecto. Ok. Puede llevar un poco de tiempo, pero lo importante es esto. Recapitulando, porque tiene que estar muy bien en su mente. Nosotros hablamos de unos conceptos de lesión renal, insuficiencia renal y enfermedad renal crónica.
Para fines de practicidad, estos términos hacen alusión a cuando el riñón está teniendo un problema y su funcionamiento se ha visto afectado. O sea, el funcionamiento del riñón falla, merma, y cuando se da súbitamente, esa pérdida del funcionamiento del riñón, se llama lesión renal aguda. Antiguamente le decían insuficiencia renal aguda, pero dijeron que no, que era un término incorrecto, y es que cambió esa palabra a lesión renal aguda. En los libros de Harrison creo que todavía le dicen, sí le dicen lesión renal aguda. Entonces el punto de corte es menos de 7 días. Menos de 7 días. Ha cambiado un poquito, hay otro que dice menos de 48 horas, pero bueno, finalmente menos de 7 días. Es una alteración del funcionamiento renal que se da en menos de 7 días. Ya se han percatado que hay una diferencia interesante. Vean cómo aquí para el criterio diagnóstico que utilizas, saber la creatinina sérica. La creatinina sérica o la creatinina, el nitrógeno ureico en sangre, o sea el BUN, en inglés BUN, Blood Urate Nitrogen, el BUN, la creatinina y la urea son sustancias que derivan del catabolismo de aminoácidos. Luego entonces, si se acumulan, es decir, si se elevan en la sangre, es un dato que te está diciendo, güey, o sea, el riñón no está teniendo la capacidad de eliminar esos subproductos, no puede. Y es un dato que a ti te está diciendo, el riñón está fallando, el funcionamiento del riñón está mermando. Cuando se elevan la creatinina, la urea y el BUN, se dice que es un término que médico, no sé si lo habían escuchado, hiperazoemia. Bueno, esto es una Z, hiperazoemia, cuando se elevan estos, pero bueno. Y vean cómo también otra manera de ver la lesión renal es viendo el volumen urinario, dando a entender que una persona que tiene una afección del funcionamiento renal de manera súbita, se va a ver afectado la producción de la orina. Entonces vean cómo aquí no habla de nada de estructura. Si se dieron cuenta, no dice estructura del riñón, la forma del riñón, nada que tenga que ver con eso. Da a entender que es algo relacionado con el funcionamiento del riñón. Y en enfermedad renal crónica aparece algo del funcionamiento, pero aquí evaluado a través de la tasa de filtrado glomerular. Aquí sí dice alteración estructural. Vean esa diferencia. Okay. Y ahora sí, creo que sí da tiempo. Vamos a ser más precisos con los datos para decir que el paciente tiene una lesión renal aguda. Conforme han pasado los años, se han modificado un poco los criterios diagnósticos de lesión renal aguda, pero en general es bien aceptado los siguientes criterios: que haya un incremento de la creatinina sérica mayor o igual al 50% de una creatinina sérica basal previa en un periodo menor o igual a 7 días. ¿Alguien tiene una dificultad para entender este concepto? ¿Alguien? O sea, dando a entender, tú tienes una creatinina previa, ¿cierto? O sea, necesitas 2 creatininas, ¿no? Esos 2 valores de creatinina tienes que tenerlos en un periodo menor a 7 días para que cumpla el criterio, ¿no? Y para que tú digas que tienes lesión renal aguda, tuvo que elevarse el 50% respecto a la basal. Si el paciente tiene 1 de creatinina, ese es el ejemplo, 1 de creatinina, ¿cuánto tendría que tener para que digas que tiene lesión renal aguda? Más de 1. Mayor o igual a 1.5, o sea que el paciente tuviera 1.5, ¿no? O mayor o igual a 1.5, perdón, porque dice acá, incremento de la creatinina sérica mayor o igual al 50% de una creatinina basal previa, en que esto sucede en un periodo menor a 7 días. Si teníamos 1, el 50% de 1 es 0.5. Si tiene el siguiente valor, hace cuenta que el tercer día se les ocurre, oye, tómale otro valor de laboratorio de creatinina, dale, ¡pum! Pinchan, oye, mira, salió 1.51. Pues, oye, vato, o sea, lo puedes decir, ese niño, ese vato, esa persona tiene una lesión renal aguda. ¿Hasta aquí alguna duda?
queda claro, ¿no? O sea, no parece tan exageradamente complejo. Otro de los criterios aceptados, que es casualmente el más reciente, es que haya un incremento de la creatinina sérica mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro, ¿sí? respecto a una creatinina sérica basal en menos igual a 48 horas. Ok, yo sé que para ustedes, es muy complejo, ¿por qué tanta cosa? Pues este es el más reciente y se acepta también. Si se dan cuenta, menos de 48 horas está dentro de menos de 7 días, pero este concepto, esta definición es muy precisa. Solo requiere menos de 48 horas que haya una elevación de la creatinina mayor o igual a 0.3. Ejemplo, si el paciente tiene 1 y si en menos de 48 horas llega a 1.31, ¿el paciente tiene lesión renal aguda? Sí la tiene, porque respecto al valor basal se elevó más de 0.3, de hecho ahí lo dice, 0.31, ¿no? Entonces sin problemas tienes lesión renal aguda. Y aquí no es como en otras patologías como diabetes, ¿no? Que tómalo 2 veces, o sea, aquí ya tienes un paciente con lesión renal aguda desde el punto de vista de la creatinina. Y esto que ven acá son los criterios ya más precisos para que lo puedan decir así, si lo tiene, no lo tiene. Esos son los criterios de creatinina. ¿Cuál vas a usar? El que quieras. Puedes usar si cumple este criterio lo tiene, pero aquí es de 7 días. Si cumple este criterio lo tiene, solo que este criterio utiliza solo 2 días de cambio, es todo, no tiene mayor dificultad o relevancia. Y el volumen urinario. Miren, se acepta que un ser humano normal orine cierta cantidad al día. Solo va a dar tiempo para el criterio del volumen urinario. El volumen urinario, ¿cuál es el criterio preciso y exacto? Que tengas una producción de orina menor a 0.5 mililitros por kilogramo en 6 horas. El punto o sea, ese es el dato así fino. Y tú vas a decir, ¿cómo yo sé eso? ¿Cómo yo sé que el paciente está orinando 0.5 mililitros por cada kilogramo de peso de su tejido en 6 horas? Pues es así. Llega el paciente, esto es fácil en el hospital, pero en tu casa, ¿cómo vas a evaluarlo? A ver, ¿cuánto orinaste? 2 mililitros. No lo sabes, no tiene puesto una sonda, por el amor de Dios. Este criterio es más de un hospital, ¿no? O sea, da a entender que, oye, el paciente está ahí acostado, tiene puesto un tubo en su uretra, o sea, tiene una sonda, o sea, tú puedes evaluar el volumen urinario sin mayor problema. Entonces, tú agarras toda la orina que haya tenido, ¿en cuánto tiempo es lo que necesito? Entonces se me va a ocurrir cualquier cosa, vamos a pensar cualquier valor. Oye, le dices a tus compañeros de enfermería, disculpe señorita o enfermero, ¿cuánto orinó mi pacientito en estas 6 horas? En 6 horas orinó y te lo va a decir, o sea, porque ellos llevan ese récord, ellos llevan ese valor. Vamos a decir, no sé, 120 mililitros. Orinó en 6 horas. El paciente pesa 80 kilogramos. ¿Cuánto tiene de volumen, así se dice, volumen urinario, uresis media horaria o débito urinario horario? Como quieran ponerlo, la verdad es que a mí eso no me importa, pero ¿cómo calcularían cuánto orinó cada kilogramo de peso en 6 horas? Entonces, vamos por partes. ¿Cuánto orinó cada kilo de tejido de su cuerpo? Pues agarramos el total, ¿no? Sí, ¿no? El total de la uresis ¿entre qué? Entre lo que pesa el paciente, ¿no? O sea, para que tú sepas de toda la orina, la voy a dividir entre todos sus kilos de peso y así vamos a saber cuánta uresis por kilo de peso. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Sí estamos. Estamos acá, ¿no? Entonces, ¿cuánto da 120 entre 80? No sé. 1.5. ¿Cuánto? 1.5. Ahí está, 1.5.
mililitros por kilogramo de peso y ya. Pero te falta algo, el tiempo, porque el orinó, o sea, tú ahí estás diciendo cuánto representa de toda la uresis, cuánto se formó por cada kilo aproximadamente. Ahora divide eso entre 6, porque el corte es 6. O sea, para decir el diagnóstico de lesión renal aguda utilizando el criterio de uresis es 6 horas. 0.25 mililitros por kilogramo en 6 horas. En 6 horas. Y ustedes pueden decir, ¿esto me puede servir para calcular en 24 horas? Sí, te puede servir para otras cosas, pero ahorita el corte para lo que te pide lesión renal aguda, utilizando solo volúmenes urinarios, es en 6 horas. Tú necesitas la recolección de orina en 6 horas, o sea, tienes que ver cuánto se formó en 6 horas. ¿Qué quiere decir esto? Porque, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que una persona normal no debería de tener menos de 0.5. De hecho, una persona normal tiene entre 0.5 y 1.5 o 2 mililitros por kilogramo, pero en 24 horas. Eso es lo normal, eso es traducido al español es orinar 500 mililitros al día, aproximadamente. Hasta 1,5 litros, 2 litros al día. Eso es normal, eso es lo normal. ¿Sí? Entonces, nuestro paciente tuvo ahorita en el ejemplo 0.25. ¿El paciente tiene lesión renal aguda? Sí. Sí la tiene. Tiene lesión renal aguda. ¿Utilicé creatinina para saber este diagnóstico? No. Entonces, la lesión renal aguda pueden ser criterios basados en sustancias que están en el plasma, como la creatinina, o puedes hacerlo utilizando volúmenes urinarios. ¿Necesité un laboratorio para el volumen urinario? No lo necesité, solo necesité que tenga puesta una sonda, que se esté recolectando la orina, y ya estuvo, su peso, cuánto orinaste, y ya. Y nada más, podemos continuar la clase para definir un poco mejor los criterios de enfermedad renal crónica y ya. ¿Mañana qué hora, doctor? Mañana, se me olvidó de verdad. Yo creo que era agudo, entonces yo como que me revolví y me puse a buscarlo en internet y encontré que uno era síndrome hemolítico urémico y el otro sí era síndrome urémico crónico o algo así. Sí, no te confundas. En general, cuando se elevan estas sustancias, cuando se eleva la creatinina sérica, cuando se eleva la urea, el boom es obtenido por un cálculo a través del nivel de urea. Bueno, finalmente, si están elevados la creatinina, la urea y el boom, esas tres, se dice que el paciente tiene hiperazoemia. Uno puede tener hiperazoemia sin tener un síndrome urémico, porque el síndrome urémico, si se acuerdan, es un conjunto de síntomas y signos clínicos que pueden tener orígenes distintos, pero que se asocian a algo en particular y que tienen ciertas características. En el caso del síndrome urémico, es un paciente que tiene o que puede presentar hiperazoemia, o tiene que presentar más bien hiperazoemia, encefalopatía. O sea, el paciente, la encefalopatía urémica es un síndrome confusional. Cuando decimos encefalopatía, hace alusión a un síndrome confusional, es decir, donde el paciente puede presentar desorientación en tiempo, en lugar, en persona, no sabe quién es, dónde está, qué día es, ¿sí? Puede estar agitado el paciente, puede tener escarcha urémica, es decir, algunos componentes de que ya los azoados tan elevados están afectando su organismo. Recuerden que, ¿se acuerdan cuando vimos síndrome hemorragíparo y comentamos de que cuando están muy altos los azoados, eso puede evitar la desgranulación de los gránulos densos de las plaquetas y podía condicionar un síndrome hemorragíparo en un paciente con un síndrome urémico? Se le llama diátesis hemorrágica urémica. O sea, el paciente se puede estar desangrando, y es real, es real. O sea, donde yo trabajo hemos tenido ingresados pacientes que TP normal, TPT normal, plaquetas normales. Único dato evidente, sugerente, objetivo, azoado, creatinina de 22. 22, lo normal es 1.2. 22. Urea, lo normal es de 10 a 20, tienen 200, 300.
y están sangrando porque a veces les ponemos sondas nasogástricas para alimentarlos o para darle medicamentos al tubo digestivo. Están sangrando por la sonda, por la nariz. Me ha pasado que llego y me dice, bueno, es que no yo lo vi, por eso lo cuento así. O sea, llegué al servicio y me dijo mi compañero, Ortiz, el paciente de la cama tal está sangrando. Y le digo, ¿y sus laboratorios? Pues todo está bien. Y me dice, debe de ser una diálisis hemorrágica urémica, porque de hecho lo estaban dializando ese pacientito, pero había tenido sangrado en la nariz, sangrado en el tubo, sangrado en la sonda. Entonces esos son datos de síndrome urémico. Y pues es eso. Y eso es síndrome urémico hemolítico. El síndrome hemolítico urémico es un síndrome que se caracteriza por tener, sí es cierto, es verdad, uremia, pero de forma agregada en hemólisis. Es como si tuvieras dos síndromes, síndrome hemolítico y síndrome urémico, pero se llama síndrome hemolítico urémico y era causado más comúnmente por bacterias entéricas como E. coli o Salmonella, Shigella, etc. Sí, Shigella, no Salmonella. O sea, nada que ver. Sí, o sea, sí se acompaña de hiperazoemia, pero característicamente anemia hemolítica. Y el síndrome urémico solo no tiene hemólisis en sí. Bueno, diagnóstico, recuerden, el diagnóstico de la lesión renal es un poco diferente a cómo hacemos el diagnóstico de la enfermedad renal crónica. La lesión renal la hacemos utilizando cambios en la creatinina sérica o con el volumen urinario. ¿En cuánto tiempo? 6 horas. 6 horas, necesitas 6 horas para decirlo. ¿Y qué pasó? Ahí me revolví. Es 0.5 mililitros por kilogramo por hora. ¿No? O sea, menos que eso. Y luego lo multiplico por 6. No. Es que, por ejemplo, hicimos un ejemplo, ¿no? Ahí está el ejemplo. A ver, llegamos al hospital y tú preguntas, señorita o compañero, ¿cuánto recolectó de orina el paciente en 6 horas? Pues, y sacan una tablita, tanto, porque ellos lo contabilizan, puede ser por hora o por turno, etc. Y te dicen tanto, 120 mililitros. Ok. Entonces a ti te interesa saber esto, ¿cuántos orinas se formó por cada kilogramo de peso en cada una de las horas en un periodo de 6 horas? Entonces el total de uresis o orina lo vas a dividir entre los kilogramos, lo dividimos y nos dio un valor que ya no me acuerdo, 1.5 esta. Cada kilogramo produce aproximadamente 1.5 en este caso, ¿no? Más o menos. Luego esto lo vas a dividir entre el número de horas para que te diga por cada hora cuánto representó este volumen y te dio 0.25, que es un valor menor a 0.5. Al ser un valor menor a 0.5 se incluye dentro del criterio diagnóstico de uresis, de lesión renal. Entonces hay dos maneras. Luego pasamos a los criterios de enfermedad renal crónica. Los criterios de enfermedad renal crónica, vean cómo hay unos criterios que son criterios de función y la función aquí la estamos estimando a través de la tasa de filtrado glomerular. ¿Sí? A través de la tasa de filtrado glomerular. Recuerden que la tasa de filtrado glomerular es algo que podemos calcular con fórmulas, ¿sí? Como lo es el Crocop-Gaul y el CKD-EPI. No les voy a pedir que ustedes lo sepan calcular o que me lo escriban. O sea, creo que pueden utilizar esa memoria para otra cosa, pero sí me interesa por sentido común que, bueno, si no te sabe la fórmula, porque digo, nadie se la tiene que saber, puedan calcularlo. Y yo les decía, les piden nada más la creatinina sérica, la creatinina urinaria, el volumen urinario, ¿sí? Les piden la edad y el peso del paciente. Edad y peso del paciente. Luego, ok, eso es todo. No necesito que sepan más que eso. ¿Por qué quiero que sepan eso? Porque a la hora que estén en el hospital o con un paciente, no es tanto que, o sea, vamos a escribir la fórmula. O sea, no sacas tu celular y ves la fórmula. Pero sí tenía sentido que días antes le hubieses pedido esto o un tiempo atrás le hayas pedido eso, ¿no? Para que lo puedas estimar. ¿Cómo lo pedimos en el
hospital o cómo se pide. Puedes pedir depuración de creatinina en recolección de orina de 24 horas. Esa es otra manera en que estimamos la tasa de filtrado glomerular, porque utilizamos una fórmula igual. Esa es otra fórmula. Pero así lo pides, de hecho así lo escribimos. Por ejemplo, no sé, yo cuando veo que alguien tiene la creatinina elevada, pero por su cuadro clínico sugiere que es algo crónico y no agudo, pues yo le digo, por favor, regrese a la siguiente consulta, pero le voy a pedir esto, y lo escribo en la solicitud: depuración de creatinina en recolección de orina de 24 horas. O sea que nos van a recolectar la orina y durante 24 horas me van a decir cuánta creatinina se juntó. Hay una formulita, tampoco me interesa que la memoricen, pero hay una formulita para estimar la tasa de filtrado sabiendo estos valores, esto y la creatinina. Ok, en conclusión, ¿qué me interesa? Que sepan que para calcular la tasa de filtrado hay opciones: fórmula de Kurokov-Gaul, fórmula de Seca-Levy, que nos piden solo esto, y también puedes pedir depuración de creatinina en recolección de orina de 24 horas y también te va a decir la tasa de filtrado glomerular, cualquiera de las tres. Ok, el punto de corte, porque no lo había dicho, pero vean que ese es un dato agregado al día de ayer, es menor a 60 mililitros por minuto por metro cuadrado, por 1.73 metros cuadrados. Tasa de filtrado glomerular: tener menos de 60. ¿Y se acuerdan del corte en el tiempo? ¿Cuánto necesitabas? 3 meses. Ustedes, creo que lo dije en el video, ¿no? ¿Por qué el corte es 3 meses? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 1? ¿Qué dije en el video? Se les deja 3 meses porque... porque si es una lesión renal aguda, creo que, bueno, medio recuerdo que usted mencionó que el riñón se puede regenerar o sanar más o menos en un promedio de 1 a 2 meses. Entonces pueden esos 3 meses de plazo para, pues, como que para darle chance al riñón para ver si se regeneró. Si no. Exactamente. Más que, vamos, regenerar en sí, más que regenerar es la capacidad que tiene el riñón de recuperarse de la lesión. Entonces se ha visto, en muchos estudios se ha visto que le puede tomar tan rápido como un día y ya recuperó y ya estuvo, o puede ser un proceso lento que le puede llevar este periodo de tiempo, pero se estima que para cuando ya tiene 3 meses, la mayoría de los pacientes que persisten ya no van a recuperarse nunca más su funcionamiento. Es lo que se estima. Entonces por eso se puso ese punto de corte de 3 meses, ¿sí? Entonces piensa en esto: para que tú digas que el paciente tiene una enfermedad renal crónica utilizando el criterio funcional, porque les dije que hay un criterio funcional y un criterio relacionado con daño estructural, y en ese daño estructural puedes tener datos que son directos del daño estructural o datos que son indirectos de que tienes un daño. Dentro de los de tasa de filtrado glomerular, ¿cuántos valores necesito tener? Por ejemplo, ¿hay cuántos para la creatinina? 2, o como en el caso clínico, en la vida real, a veces no tienes un valor previo, muchas veces nos sugiere lo que sucedió antes en el caso, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí va el ejemplo. Ok, tú tienes un paciente, es un estudiante de medicina sin ningún antecedente, nada, ningún antecedente. Solo que se le ocurrió que sería interesante ir a correr 10 kilómetros cuando yo no hago nada. Solo estudio para las clases del doctor Consistorio, lo cual está bien, parcialmente, porque hay otras materias y también es importante. Pero bueno, lo importante de esto es que ese alumno dijo: pues es sábado, está libre, voy a salir a correr. Pero tenía que correr de aquí hasta Cisal, así en el sol. Se le ocurrió correr, de alguna manera logró llegar hasta allá, ¿no? Así sale, ahí hay un pasante de medicina y lo recibió con la lengua toda seca, sudoroso,
pálido, etcétera, y con sed, llora sin lágrimas, ajá, y le dice, oye, me duele mi espalda, no sé, cómo que se sentía mal, ¿no? Y no sé, se le ocurrió tomarle el laboratorio del pasante, por gracia de Dios salen rápido y tiene una creatinina elevada. Ahí no tienes dos creatininas, ¿me entiendes? Solo tienes una que te dice, ejemplo, 1.6 de creatinina. Por el contexto, claro, podríamos ser muy obsesivos y decir, no tengo dos creatininas, esto no puedo definir nada. O sea, puedes decir eso, o puedes simplemente pensar, bueno, sí, cierto. O sea, el paciente no tengo otra creatinina, pero por sentido común está pobre, no tenía ningún antecedente de nada, no es diabético, no es hipertenso, solo ahí está el antecedente de correr la carrera. Hoy llega todo seco, cansado, lengua seca, etc. Obviamente, ¿tú qué vas a pensar más? ¿Una enfermedad renal crónica o una lesión renal? Lo más probable, ¿no? Lo más probable es que sea una lesión renal aguda. Ahora, tajantemente no lo puedes decir, pero vamos, o sea, el contexto es bastante fuerte. Lo que pueden poner para evitarse como que no parecer unos soquetes, pueden poner probable lesión renal, aunque otra opción es, bueno, siéntate y vamos a esperar 6 horas a ver cuándo orina, ¿no? Esa es otra forma de decirlo sin tener ningún laboratorio, ¿no? Pero bueno, lo digo porque a veces en el examen, pues por ejemplo, es el contexto. Otro contexto sería, es un paciente, ¿cuántos años tiene? 60, ok. Tiene diabetes desde hace 20, ok, está bien. Hipertensión desde hace 30, sí, está bien, está bien. Tiene piedras en los riñones, está bien. Oye, y viene así, a la clínica, a la consulta, se ve un poco anémico, se ve pálido, síndrome anémico, está bien. Laboratorios, ¿qué tiene? Pues una anemia de hemoglobina de 10, volumen corpuscular de 85, X, ¿no? Y creatinina 1.6. Ahí tu cerebro, ¿qué es lo que te indica? ¿Qué te hace pensar tu cerebro? Sí, es agudo. No piensas que es agudo, ¿no? O sea, piensas que el problema es probablemente crónico, ¿sí? Probablemente. Y ya tienes un valor de esa creatinina. ¿Y puedes calcular la tasa de filtrado? Sí puedes calcular la tasa de filtrado con una de las fórmulas, con SECA-DEPI, que solo te pide la edad, el género, y te pide la creatinina sérica. O sea, SECA-DEPI puedes calcular. Lo calculas y te da una tasa de filtrado glomerular. Vamos a hacer este ejemplo. Y te da una tasa de filtrado de 38. ¿Cumple el criterio? Sí lo cumple. Pero ¿necesito otro valor? Sí lo necesito, porque yo les dije, como tajantemente no puedo decir si es crónico o agudo. Claro, tu cerebro te está diciendo esto parece más crónico que nada. Pero la cosa de es que vean que dice acá, que tiene que persistir más de 3 meses. Aquí es que tiene que aparecer en 7 días o menos de 48 horas si utilizamos este criterio. Pero aquí no. Aquí es que dure el problema, sea funcional o estructural, más de 3 meses. Por lo tanto, tú le dices, pues mira, tienes una afección del riñoncito, tal cosa, te voy a pedir unos estudios, le pides otros estudios. Y le dices, cuando te vuelva a ver, me gustaría verte otra vez con otra creatinina, para que yo te calcule la misma fórmula. Está bueno, sale, así quedamos, pagan, se van, y ya regresa en 3 meses un día. Se tomó un laboratorio ese día, aquí está, sacó 1.48, le calculan la tasa de filtrado glomerular y te da 58. ¿El paciente cumple el criterio para enfermedad renal crónica? Sí lo cumple, lo tienen que decir con seguridad. Díganlo. Sí lo cumple. ¿Lo cumple o no lo cumple? Sí. ¿Qué es tú? O sea, el paciente tiene enfermedad renal crónica, utilizaste un criterio funcional, duró más de 3 meses, tuvo una tasa de filtrado mayor a 60. En base a lo que vieron en el video, estoy seguro que sí lo van a poder contestar. Si el paciente tiene tasas de filtrado más de 60, ¿puede tener una enfermedad renal crónica? Sí. ¿Por qué? Se checa la proteinuria. Exacto. Se buscan datos de afección estructural en el riñón.
sean datos que sean plenamente directos o indirectos. ¿Cuál sería el dato más directo de que tienes un daño en tu riñón, que está despedazado ese riñón, que no sirve, que está lastimado, que estructuralmente está abolido? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es la forma más objetiva? Maturia. Que haya mucho sodio. Pero el más objetivo, porque la hematuria... No, biopsia. O sea, es literalmente, no hay forma, o sea, es literal es tal y como lo estoy diciendo, de forma directa tener el dato. O sea, agarras un aparato para tomar una muestra de tejido, ¡pam! Tomas el tejido y lo tienes acá en tu mano, mira, aquí está el riñón. Aquí está, es directo, es objetivo, lo estás viendo, es el pedacito de riñón, no es indirecto. Indirecto es que, oye, el riñón, no sé. Oye, pero déjame verlo, no. Esto es objetivo. Tenerlo acá es directo. Entonces, con una biopsia. Bueno, no vamos a entrar en detalles de cómo lo describen, porque yo no soy patólogo. Pero ellos te dicen, los mismos patólogos, etcétera, ellos te dicen, ellos mismos lo escriben: daño crónico, daño, no sé, hay algunas palabras ahí que utilizan, pero irreversible, cosas así que te están diciendo que ese daño ya es ya. No es la alteración estructural en las células, no es algo agudo, es algo crónico. Bien, esa es la biopsia. Y los indirectos son todas las maneras en las que no ves al riñón, no ves el daño en el riñón, pero hay una situación que está pasando que a ti te está diciendo: oye, eso no es normal. No es normal porque es normal que tengamos hematuria. Es normal que estés orinando sangre. ¿Acaso cuando vamos a orinar, estoy sangrando? O sea, no es. Ok, ¿cuánto dije en el video que se considera el diagnóstico de hematuria? Más de 5. Depende discretamente, hay una discreta variación de la literatura, muy discreta, pero se dice que es mayor a 4. Mayor a 4. Entonces, una hematuria mayor a 4. O podríamos decir nada más mayor o igual a 5, también puede ser válido. Pero mayor a 4 está bien. O sea, si tienes 5, 6, 7, 8 eritrocitos por campo, tienes hematuria. ¿Y qué había dicho? Si la hematuria, si tienes más de 4, pero estás orinando y no lo ves, es una hematuria microscópica. Pero si tienes más de 4 y ves tu orina y está toda roja, es macroscópica. O sea, lo estás viendo, ¿no? Lo estás viendo, está roja en la orina, hay pedazos de coágulos ahí, ¿no? La hematuria. Pero la hematuria tiene que persistir más de 3 meses. Y la proteinuria también. ¿Acaso es normal que orines proteínas? Pues si lo dije en el video. O sea, existe un valor que se considera fisiológico, ¿no? Un valor que se considera fisiológico, pero es tan insignificante que ni siquiera se puede detectar por ejemplo, tira reactiva o reactiva en orina. Pero cuando tienes un valor menor a 30 miligramos en orina de 24 horas, es lo que se considera, vamos a decir, eso es lo fisiológico. O sea, esto no es 0, ya se percataron que no es 0. Bueno, puede ser 0, pero es improbable. Entonces es así. En la fisiológica es cuando reportan trazas. Sí. Pero aquí más que la clave de solo tener la proteinuria, no, más que, pues tiene la proteinuria, tiene que cumplir esto. Más de 3 meses, ¿vale? Más de 3 meses. No se les olvide, cuando tenemos entre 30 y 300 microproteinuria, más de 300, pero menos de 3 gramos, se dice macroproteinuria. O también esa que dices, ¿no? O más de 3 gramos, proteinuria en rango nefrótico, ¿se acuerdan? O
Ok, aquí es clave lo de la persistencia en el tiempo, más de 3 meses. Yo les decía, la microproteinuria, ¿podremos tener microproteinuria? O sea, todos podemos tener proteinuria, todos en algún momento de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tienes una infección urinaria, porque tienes una infección vaginal, porque cargaste pesas, porque tienes una dieta muy alta en proteínas, porque te inyectas cosas. O sea, ¿puedes tener proteinuria? Sí, pero es proteinuria transitoria. Transitoria, no es persistente en el tiempo. Esa es la clave. O sea, es como que tú te hagas un laboratorio, tienes proteinuria, pues si te asustas, te pones así triste, pero te digo, a ver, no te preocupes, ven en 3 meses, tomamos otra, y ya, la siguiente sale sin nada, sin ninguna dato de proteinuria. ¿Qué otro dato? Ya dijimos hematuria, ojo, ya dijimos hematuria, ya dijimos proteinuria. ¿Qué otro dato? No, tenemos, también nos podemos apoyar en estudios de imagen, Imagen, ¿qué dije de los estudios de imagen? Puedes hacer ultrasonido, o como me gusta decirle cariñosamente, ultrasonido. Puedes hacer tomografía, puedes hacer resonancia, pero bueno, lo importante es documentar que hay datos en la imagen que te sugieren que el paciente tiene algo, algo crónico, ¿no? Que el paciente tiene algo crónico. Como por ejemplo, una de las maneras, sí lo había dicho, es el eje más largo del riñón. El punto de corte es que si tiene menos de 10 bilateral, bueno, puede ser unilateral, pero habitualmente es menos de 10 centímetros el eje más largo, porque te dicen siempre 3 medidas en el riñón. Así, te dicen así y así. Entonces, el importante es el eje largo, la extensión, ¿no? Lo largo del riñón. Y menos de 10. Otra que les gusta decir a los radiólogos es poner que hay una pérdida de la relación corteza-médula. Pérdida. Hace cuenta, ¿se acuerdan que el riñón cuando lo cortas se ve que hay una parte que es la corteza y otra parte que es la médula? La corteza está representada, se ve oscurita, ¿no? Más negrita. La corteza está representada por los glomérulos renales, mayormente, ¿no? Mayormente glomérulos renales. Y la médula es el sistema de túbulos. Túbulos. Cuando dicen que se pierde la relación corteza-médula, o cuando a veces también escriben corteza renal adelgazada, así ponen adelgazada, ¿qué te da a entender? Que ya no hay suficientes glomérulos, ¿no? De alguna manera algo pasó y no hay glomérulos suficientes, por eso se pierde la relación entre lo que es la corteza y la médula, o a veces ponen corteza renal adelgazada. O sea que el espesor de la corteza que era representada por glomérulos está mermada o está disminuida. ¿Sí? Ok. Hay otros datos, hay otros datos de daño indirecto renal, son más complejos. No los quiero confundir un poco con eso, pero hay otros, como trastornos de la acidificación de la orina, acidosis tubulares renales, pero eso es un poquito más complejo. ¿Dale? Sí lo van a comprender más fácil, pero conforme avancen en los demás grados. Pero en esencia estos son los primordiales. Estos son primordiales. Y ya los que quedan son un poquito muy específicos. Es para cuando finalicen la carrera de médico cirujano y lo puedan leer o decidan estudiar una carrera relacionada a ciencias clínicas como medicina interna o pediatría, que están en constante
evaluación de estas cosas, ¿sí? Para que se familiaricen más. Y bueno, esos son los principales. ¿Me ibas a preguntar algo, Marines? Sí, menos de 10 es cuando ya está mal. Exacto. Ya hay un daño, ¿no? Que probablemente hay un daño, sí. Ok, gracias. Entonces aquí no olviden la temporalidad, más de 3 meses. Ok. Y ahora solo resta decir unas palabras. ¿Qué hora tiene el reloj? 8:45. Solo resta decir algo sobre la insuficiencia renal aguda. Se había quitado ese término de insuficiencia renal aguda, no existía, se había cambiado por lesión renal. Hace unos pocos años, en el 2016, si no me equivoco, se hizo como un consenso. Se juntaron un montón de nefrólogos que son la especialidad que se dedica a ver el riñón, a estudiarlo, ¿sí? Y ellos dijeron, bueno, ¿y qué es o qué tiene el paciente que está en medio? Que tuvo un daño, pero tiene más de 7 días. ¿Por qué entonces el criterio no es menos de 3 meses? ¿Por qué pusieron menos de 7 días? Entonces se dieron cuenta que había un hueco de conocimiento, o sea, un hueco de que no sabemos qué le ponemos o qué decimos que tiene alguien que tiene más de 7 días, pero menos de 3 meses. Y como que ellos entendieron que no se pueden quedar con oye, ¿qué le pongo? Es importante que sepan que cuando no sabías, cuando no cumplía criterios de enfermedad renal crónica, ponían lesión renal. Pero porque no existía un consenso de qué vamos a poner, qué decimos, o sea, cómo quedamos, qué le decimos a la gente, qué le decimos a los estudiantes, ¿no? Bueno, entonces dijeron, no, eso a los estudiantes no es cierto. Pero luego dijeron, no, tenemos que decir que existe un concepto, un término, y ese término se les ocurrió y dijo, bueno, lesión renal, insuficiencia renal aguda, o enfermedad renal aguda también lo ponen, enfermedad renal aguda, y enfermedad renal crónica. Y la enfermedad renal aguda, ustedes van a decir, espérate, ¿y qué? O sea, ¿y cómo la diferencio? La enfermedad renal aguda cumple los criterios de la lesión renal, pero el paciente puede tener alteraciones estructurales, como las que están acá. Puede tener alteraciones estructurales, pero todavía no ha cumplido nuestro sacrosanto criterio de enfermedad renal crónica, que era 3 meses. 3 meses, es todo. O sea, está muy cercano a contar con los criterios de enfermedad renal crónica. Lo único es que no ha podido cumplir los criterios de más de 3 meses. Es lo único. Tiene más de 7 días, tiene daños de la tasa, tiene afección de la tasa filtrado glomerular, puede tener hematuria, puede tener proteinuria, pero no ha cumplido el criterio de temporalidad de más de 3 meses. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Dijo algo de que cumple los criterios de la lesión renal aguda, pero puede tener más de 3. Estructural. Gracias. Determinado mediante datos indirectos o directos. Bueno, ¿alguna duda en cuanto a cómo se hace el diagnóstico de esto? O sea, entiendo que ahora ustedes pueden decir sin ningún problema, sin ninguno, quién tiene lesión renal aguda y quién tiene enfermedad renal crónica. Sí pueden. No hay confusiones, ni mi cabeza está revuelta, o sea, nada de eso. ¿Por qué veo caras así? ¿Por qué dudan? A ver, los que vieron el video, ¿quién vio el video? Ahí está, no con esto, ya está más claro que el agua. María José. Pero veo tu cara así como que no te creo, te veo así. Eso me quedó como el agua negra. No puede ser, no hay agua negra. La Sí, Coca-Cola se Puedes apretar, dejar de grabar para que no se gaste sus espacios. Bueno, ahora continuando con el tema de lesión renal, ya entendemos los criterios y espero que no haya confusión de cómo determinar los diagnósticos de lesión y enfermedad renal, porque van a haber casos sobre eso en el examen. Y ustedes tienen que tener la capacidad de decir, es una lesión, es una enfermedad renal crónica, enfermedad renal aguda, bla, bla, bla. Ahora, como es el tema de lesión renal,
vamos a hablar acerca de algo primordial. Ustedes en mi video pueden ver que las causas y que históricamente, pero ¿cómo estudias a una lesión renal? ¿Qué necesitas para decir qué tipo de lesión renal es? Los tipos de lesión renal, según la afección que se dé, puede ser prerrenal, renal intrínseco renal intrínseco o porrenal. ¿Sí? En una hace alusión a la disminución del flujo hacia el riñón. Prerrenal, y ya, no llega el flujo y se acabó. El riñón no tiene nada con que formar tasa de filtro, o sea, no tiene nada con que formar filtrado glomerular. No puede porque no tiene la perfusión, no tiene el flujo hacia el riñón. Bien. Luego tenemos la renal intrínseca. Pues, así como su nombre lo dice, renal intrínseca es que la afección está en el riñón en sí mismo, en sí. Puede ser el glomérulo del riñón, puede ser las células tubulares del riñón, puede ser el espacio que hay entre el túbulo y el capilar renal, que son el espacio intersticial del riñón, ¿no? Puede ser en la microvasculatura del riñoncito también, la microvasculatura, ¿sí? Y ya, esto, pues, cualquier cosa que afecte eso, pues es una enfermedad renal, lesión renal intrínseca. Y luego tenemos el posrenal, que es lo que ya salió del túbulo colector, se obstruye el flujo y ¿qué dijimos que pasa? Aumenta la presión hidrostática, pero del lado de la cápsula de Bowman. O sea, ya de tal forma que vence la presión hidrostática de empuje hidráulico desde el glomérulo hacia la cápsula de Bowman. Cuando se obstruye el sistema de donde está la orina, regresa la orina, se remansa y empuja, aumenta la presión hidrostática y vence la presión hidrostática, pero ya del glomérulo, ¿vale? O sea, se contrapone a la producción de filtrado glomerular. Es la fisiopatología. Entonces tenemos tres tipos. Y ustedes van a decir, ¿y qué necesito? O sea, yo como médico, ¿yo qué necesito para estudiar a la lesión renal y para saber cuál es? Bueno, lo que necesitamos para estudiar a una lesión renal son los índices urinarios. ¿Se acuerdan que había índices eritrocitarios? Pues aquí hay índices urinarios. En medicina les gustan los índices. No solo vamos a necesitar los índices urinarios, así como en la sangre hacíamos nuestro frote, ¿se acuerdan de la sangre? Agarrar sangre, taparla con un cristal y verla en el microscopio, así. Estudio del sedimento. Estudio del sedimento urinario mediante microscopía, no sé si así se escribe, microscopía de luz y ya. Entonces los índices urinarios, pues seguro si vieron el video, en el video digo cuáles son los índices urinarios, pero es importante que ustedes sepan qué pido para poder evaluar esto. ¿Qué se pide? La fracción de excreción de sodio. Ese es el índice urinario, pero ¿qué dato necesito para saber calcular esto? Es que bueno, no sé si se los dije, pero la fracción de excreción de sodio es mediante una fórmula, que la neta, memorizársela solo medicina interna y los pediatras y los nefrólogos. Fuera de eso, como que, digo, no es tan útil, no es tan... Para que lo memorizas, lo puedes, sacas tu celular y aquí está, ¿no? Sobre todo los nefros, que probablemente sí se lo sepan y todo para calcularlo a ellos mismos. Pero necesitas que... Sérico y urinario. Ahí está, pues aquí ya lo dijeron. Sodio. Sodio, ¿no? O sea, fracción de expresión de sodio, así es. Necesitas el sodio. Sodio que... Necesitas el sodio urinario, necesitas el sodio sérico. ¿Qué más? Para fracción de expresión de urea necesitas la urea que... ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué más? Osmolaridad. Osmolaridad, ¿dónde? De la orina. Osmolaridad
urinaria. ¿Qué más? ¿Qué más necesitas? O sea, los componentes que necesitas para calcular, evaluar y tener los índices urinarios. Falta una muy importante. Relación con creatinina. Ajá, necesitas la creatinina sérica y necesitas también la creatinina urinaria. La necesitas para calcularlo. Ahora sí, ya tenemos lo que necesitamos. Ya está. O sea, ¿por qué les digo esto con hincapié o hago hincapié? Porque bueno, tú puedes calcular los índices urinarios, pero si te atontaste y no lo pediste, luego cuando te llega el resultado, aquí está la fórmula, pero, ay chinga, no le pedí creatinina urinaria. ¿Y puedes calcularlo ahora? No puedes. Entonces, ¿de qué sirvió que sepas que sí hay índices urinarios? Ya no lo puedes calcular. ¿Por qué lo digo? Porque la verdad, cuando yo aprendí esto de lesión renal, sí me pasaba, como todavía tenía inexperiencia. Sí, los índices urinarios, claro, a ver, amigo, tráeme los laboratorios. Aquí están, doctor. Sí, aquí está el examen general de orina, pero... Oye, ¿alguien pidió la creatinina en la orina? No se hace normalmente en un examen general de orina la creatinina. No. Entonces no podíamos calcularlo. Para calcular el FENA necesitamos la creatinina sérica, la urinaria, el sodio urinario y el sodio sérico. O sea, no íbamos a poder calcularlo. Bueno, entonces ya copiaron esto, ya sabes qué necesitas pedir. Tu valecito. Ahora sí, los índices urinarios. Tenemos el FENA, tenemos el FE-urea, tenemos el sodio urinario, tenemos la osmolaridad urinario, la relación con creatinina, y de manera general esta nos va a orientar más para si es renal o prerrenal, básicamente, en esencia. Si es prerrenal o si es renal. Para poder imaginar qué pasa, para poderlo imaginar, traten de pensar qué es lo que quisiera hacer tu riñón, en qué contexto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, fracción de excreción de sodio. Si el paciente tuviera una lesión prerrenal, es decir, donde previamente había flujo en el riñón para formar tasa de filtrado, y ahorita se le quitas el flujo para formar la tasa, para formar el funcionamiento renal, ¿qué crees que quiere hacer un sistema tubular previamente que estaba sano previamente? ¿Qué creen que quiere hacer cuando de repente, güey, deja de llegar el flujo? ¿Va a querer estar reabsorbiendo sodio o va a querer tirar? Va a querer reabsorber, porque el sistema tubular previamente estaba sano y va a seguir tratando de hacerlo fisiológico, ¿no? Oye, aquí está seco, güey, jala el sodio que hay allá porque yo quiero que me devuelvas agua. O sea, yo de alguna manera yo entiendo que estoy deshidratado, tengo hipovolemia, jala. Entonces el punto de corte del FENA es menos de 1%, y más de 1% a 2%, porque de hecho suelen ser valores a veces muy altos. Esto es para prerrenal y esto es para renal intrínseco. El sodio urinario aplica el mismo concepto. Si es prerrenal, ¿qué crees que quiere hacer el riñón? Jalar. El punto de corte es 20. Menos de 20 o más de 20 a 30 que dice la literatura. Ay, perdón, me equivoqué, era acá. Y la fracción de excreción de urea, la interpretación es similar. La interpretación es similar, solo que el punto de corte es diferente. ¿Cuánto era el punto de corte? 35, ¿no? Y la relación piensen esto. ¿Cómo creen que esté la osmolaridad de un riñón que perdió perfusión?
la osmolaridad, o sea, los solutos, cómo quedan dentro de la orina si no tiene suficiente perfusión. ¿Creen que aumenta o que disminuye? Aumenta, porque una de las capacidades del riñón es la capacidad de concentrar la orina, ¿no? Y no eso lógicamente va a querer hacer el riñón o va a querer perder volumen. No tiene sentido, ¿no? O sea, ¿por qué voy a querer perder más volumen si mi problema es no tener volumen? No tiene ningún sentido. Va a tratar de estar concentrando para robarse el volumen que le quedaba, el pobre volumen que había, y regresárselo a sí mismo, al sistema. Entonces la osmolaridad, o sea, el riñón tiene todavía la capacidad de concentrar mayor o igual a 500 de osmolaridad urinaria. Que por cierto, la osmolaridad urinaria no te la dan, lo tienes que pedir. Tienes que escribir en el vale de examen general de orina, no te van a decir la osmolaridad urinaria ni la creatinina urinaria, tú lo tienes que escribir. En el vale dices, examen general, favor de realizar examen general de orina con osmolaridad urinaria, con creatinina urinaria y sodio urinario. Si no, no lo haces. Y te llega. ¿Por qué lo digo? Porque cuando estaba aprendiendo esto, cuando era residente de medicina interna, me llegaban y justamente como les conté, llega el bien, doctor, aquí están los resultados. Puta madre. O sea, esto no me sirve. Esto no me sirve. Tómale otro ego. Doctor, el paciente no orina. Qué frustrante. Ahora, ¿cómo creen que esté la capacidad del riñón de concentrar si ya tiene un daño propio en el parénquima del riñón? Lo más probable, si un funcionamiento de un normal fisiológicamente era tratar de concentrar, muchas veces, pero no en todos los casos, vean que hay un cuadrito que puse, que hay unas pequeñas, discretas variaciones, si es glomerular, tubular, intersticial o microvascular. Hay unas pequeñas variaciones, pero en general, lo habitual es que deja de tener su propia capacidad de concentrar, porque ya el riñón ya está mermando sus funcionamientos básicos. Entonces suele tener menor a 300 o 350 de osmolaridad, o sea, poca capacidad de concentrar la orina. ¿Y qué pasa con la relación BUN-creatinina? Si es mayor a 20. Exactamente. El punto de corte es que tenga más de 20. ¿Sí? Y menos de 20. Aquí no significa nada, ¿eh? Aquí solo puede ser más de 20, sugiere prerrenal. Pero si es menos de 20, no puedes decir tajantemente que sea intrínseco. Vamos, o sea, puede ser porrenal, puede ser intrínseco, pero lo más sugerente es que si es más de 20, sugiere prerrenal. Y expliqué por qué, ¿verdad? En el video digo por qué. ¿Por qué? No me acuerdo. Oye, ahí en que se está grabando yo me veo. Ahorita no. Ahorita sí. Es que pensé que me veía y sonreía de repente. A veces sí. En parte dice. Es que por parte. Bueno. Ahora sí, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuánto es la relación normal de BUN y creatinina? 20. De 1 a 10, 1 a 15 dicen algunos libros, y aquí el corte es más de si se pierde esa relación. ¿Sí? Así se hace literal, o sea, de verdad así se hace. O sea, obtienes el valor de tu BUN y lo divides entre la creatinina. Si la relación es más de 20, en un buen contexto, sugiere que es prerrenal. ¿Vale? Buen contexto, llega un paciente, le cortaron una pierna, perdió 2 litros de sangre, tiene lesión renal aguda y tiene una relación con creatinina de 38. O sea, perdió volumen súbitamente, disminuyó la perfusión en el riñón, obviamente sugiere que sea prerrenal, ¿no? El componente. Doctor, el boom es la urea. Sí. El BUN deriva de la urea. ¿Cómo se hace? Puedes calcularlo teniendo la urea entre... Ay, no me acuerdo. .14 si no me equivoco. Sí, creo que era 2.14. Vamos a ver si es cierto o lo inventé.
inclusive era de 2.14. Bueno, entonces ya con esto podemos saber si el paciente tiene los índices urinarios. Recuerden, los índices urinarios, pero lo dije en el video, pero es importante que lo reafirmen. Tienen buena sensibilidad para lesión renal, ¿cierto? Sí. Pero tiene buena sensibilidad para enfermedad renal crónica. Un riñón que ya sabes que no sirve crónicamente. No. O sea, esto ya no tiene mucha o ninguna utilidad en un paciente con enfermedad renal crónica. Ya estuvo su funcionamiento, tú ya sabes que está mermado, que ya la sensibilidad o utilidad para decir si es de cronicidad, sea prerrenal o renal, o sea, eso ya no va, ya estuvo. Esto es en el buen contexto de que tú estés pensando en lesión renal aguda. Para eso sirve esto, en lesión renal aguda. ¿Sí? Y luego, ¿qué otro dato sería fácil para descartar una postrenal? Cosas que necesitas para la postrenal. El ultrasonido, ¿no? El ultrasonido. Porque el ultrasonido te va a permitir ver esto, miren, así, miren qué bonitos riñones. El ultrasonido te va a permitir ver si está tapado acá, si está tapado todo esto, si están tapados los dos. O sea, el ultrasonido te permite ver las vías urinarias. Puede ser ultrasonido u otro estudio de imagen, pero que te deje ver. Es para evaluar postrenal principalmente. Y una sonda, ¿no? A veces metes una sonda para ver si eso destapa y saca la orina, eso también es una forma. Y luego solo nos queda hablar del sedimento urinario, pero pues ya es la hora de que tienen otra clase. Pero ¿y tienen la clase? ¿Es real o es solo para escapar de mi clase, de mis manos? ¿Puedes mandar? Lesión renal y algunos aspectos de la lesión renal. Nos habíamos quedado en que necesitabas calcular o evaluar los índices urinarios y nos quedamos en el protis, o más que protis, el estudio del sedimento urinario. Recuerden que estos estudios, tanto la evaluación de los índices urinarios, requieren que sepas qué vas a pedir en el examen de la orina. Tienes que agregar al examen de la orina, porque tú pides solicito examen general de orina porque si no lo pones, no viene con esto el examen general de orina, con creatinina urinaria, ¿sí? También tienes que pedir urea urinaria, sodio urinario, porque no te lo hacen si tú no lo pides, ¿sí? Idealmente osmolaridad urinaria, bueno, eso es para otras cosas, pero bueno. Creatinina urinaria, urea urinaria, sodio urinario, no tanto para lesión renal, pero si te lo hacen, qué chido. Y ¿qué otro les dije que me falta? Idealmente albúmina. Porque normalmente el examen general de orina solo te dice proteínas en orina. Bueno, ¿y cuánto fue albúmina? Además de que les va a servir de albúmina en la orina para evaluar algo que vamos a ver, también puede ser hoy, el de síndrome nefrótico, que es la relación albuminuria-creatinuria, pero no los quiero confundir, pero bueno, que le pidan eso en su examen general de orina a alguien que tiene un problema renal así, que quieras descartar lesión renal o síndrome nefrótico o algo así. Este es un buen kit de pedir y es para evaluar los índices urinarios. Índices urinarios, así como había índices eritrocitarios, pues tenemos los índices urinarios. No se les olvide que los índices urinarios tienen buena sensibilidad. Cuando tú sabes que el paciente tiene una lesión renal aguda, pero no tiene buena sensibilidad para evaluar si es prerrenal, renal o porrenal, si es enfermedad renal crónica, ¿sí? Esto es para lesión renal. Necesitábamos esto, y también en lesión renal necesitábamos evaluar, estudiar
De hecho, en la papeleta que te sirve para solicitar el examen general de orina, en la papeleta donde escribiste todo eso que puse, puedes escribir acá también. Y evaluación del sedimento urinario mediante microscopía de luz. Esto es para evaluar una lesión renal, pero más específicamente el sedimento urinario tiene una utilidad mayor para diferenciar los subtipos de lesión renal de tipo pues intrínseco, ¿no? O propiamente renal. No tanto para buscar algo en la prerrenal o en la postrenal, sino más para descartar o diferenciar los tipos de renal intrínseca o renal propiamente dicha. ¿Cuáles tenemos? Glomerular. ¿Cuál otra? Ajá, necrosis tubular aguda o tubular, NTA. Sí, tubular. También tenemos intersticial. Y también tenemos microvascular, ¿no? Microvascular hace alusión a los vasos periculares, esos vasos que están regados alrededor del túbulo, ¿sí? En la médula. Bien, entonces aquí tiene gran relevancia la evaluación del sedimento. ¿Se acuerdan que era la proteína de Tan-Horsal? ¿Alguien tiene una botella de plástico para que haga? ¿No? ¿Ahí tiene? Una botella. Ah, pero no es transparente. Ah, esta sí. Imagínense esto, este plástico transparente es la proteína de Tan-Horsal, que es una secreción que tienen las células tubulares renales. ¿Me acaba de tomar? Me mojé con algo, pero no sé si es Perdón, ¿se puede poner pausa? Creo. Bueno. No se puede educar. No me contestó. No, sí. Bueno, entonces tenemos a la proteína de Tan-Horsal. Y la proteína de Tan-Horsal forma un cilindro. Bueno, podemos imaginarlo como un cilindro. Si no tiene nada adentro, se llama cilindro hialino. El cilindro hialino solo se correlaciona con lesión renal prerrenal y nada más. De hecho, tener cilindros hialinos puede significar lesión renal prerrenal o no puede significar nada relevante. O sea, puede ser X, nada. Pero cuando adentro de este cilindro ¿sí? Sí. Es para ofrecerme algo. Muy amable, señorita, gracias. Pero te estoy dando clases. Se lo agradezco tanto, pero no estoy interesado. Gracias. Igualmente, señorita, bonito día. Bueno, entonces, cuando el cilindro o cuando la proteína de Tan-Horsal recubre un eritrocito se llama cilindro eritrocitario. Cuando tiene un leucocito, y si tiene una célula, crédito parcial. Cilindro celular. Finalmente, si tiene, por ejemplo, una célula tubular necrosada y que se expaseló, ¿sí saben qué es expaselar? Ajá, se desprende, se despelleja y se cae dentro de la luz del túbulo y la recubre la proteína de Tan-Horsal, se llama cilindro granuloso. Hay otro que se llama cilindro serio, ¿sí? Que es como ya una célula tubular ya viejísima, que ya estuvo ahí durante 1400 años, que se rompe y se la come o la rodea la proteína Tan-Horsal, cilindro serio. Bueno, primero les estoy diciendo cuáles hay.
Si el cilindro recubre a lípidos, cilindro lipídico. Si el cilindro recubre una navaja, no hay navajas en el sistema tubular. No manches. Bueno, entonces los cilindros nos van a orientar, así como las células que estén sueltas en la orina, nos van a orientar hacia la causa de la lesión renal. ¿Cuáles vamos a esperar ver en la glomerular? Eritrocitarios. Entonces, cuando la causa es glomerular, lo que puedes esperar ver es cilindros eritrocitarios. También se puede esperar ver eritrocitos solos y también es esperado ver, sobre todo si el problema es una enfermedad glomerular, que lo vamos a ver un poquito más a detalle en síndrome nefrótico nefrítico, pero lo que podrías ver en la glomerular es también la presencia de eritrocitos dismórficos, eritrocitos dismórficos. ¿Sí dije el punto de corte de la clase pasada? ¿No? Sí lo dije. Mayor a 5% del total de eritrocitos que sean dismórficos. Es compatible con una hematuria. ¿Cómo se va a llamar la hematuria? Glomerular. Hematuria glomerular. O sea, quiere decir que está inflamado, que el problema pudiera estar en el glomérulo. ¿En qué contexto esto es habitual? En las nefritis, en las glomerulonefritis que te causan síndrome nefrítico habitualmente. Síndrome nefrítico, ¿sí? Entonces, esto es lo que esperas ver en la evaluación del sedimento urinario. Pero ¿puede haber eritrocitos que no esté causando nada? O sea, que de nada aparezca. Sí, pero recuerda que la hematuria es a partir de más de 4 o mayor o igual a 5 eritrocitos, es hematuria. Puedes tener eritrocitos, pero lo normal o el límite normal es menos de 4. Por lo tanto, 3, 2 y 1 es factible. Y si tienen más de 4, o sea, ya es... Tienes hematuria. Pero las causas de hematuria son múltiples. Infecciones de la vía, de todo el tracto urinario, infecciones. 1, 2, que tengas un lito que esté pasando y esté raspando las paredes del uretero o cualquier punto de la vía urinaria puede generar eso. Glomerulonefritis, se dice que incluso hacer mucho esfuerzo, hipertensión, pueden causar eritrocitos en la orina. Más que solo verlo de una vez y que te asuste, es el contexto en el que se está dando esa presencia de eritrocitos, el contexto. Por ejemplo, hace cuenta que tú, sin tener ningún síntoma, nada, yo te hago un examen general de orina y tienes 7 eritrocitos. ¿Es para que nos vamos todos locos y nos pongan las cabezas? Yo diría que sí. No, yo diría que no. ¿Me entiendes? Porque el contexto es, oye, yo estoy bien. ¿Me entiendes? Claro, igual otro motivo, una causa común de que haya eritrocitos en la orina es a veces que la mujer tiene todavía su periodo menstrual y la recolección no fue la más adecuada de la muestra. Esa es una posibilidad. ¿Sí? Es pasa a menudo eso. Y ya. Entonces, luego tenemos a la NTA. En realidad aquí debía haber puesto tubular y erróneamente puse ahí NTA, que es necrosis tubular aguda. ¿Se acuerdan que el sistema de túbulos tiene células? Son células tubulares, suelen ser cuboideas, un poquito más planas, dependiendo en qué área estén. Pero en general, cuando tú tienes un cilindro y adentro del cilindro tienes una célula despedazada que cayó ahí y además es oscura, se le llama cilindro granuloso. Y el cilindro granuloso es característico, muy característico, vamos a decir no patognomónico, pero sí muy característico de lesión renal intrínseca, pero más específicamente de lesión renal intrínseca de tipo necrosis tubular aguda. ¿Sí? Pero también hay otros que se llaman cilindros serios. En inglés a este cilindro granuloso se le llama granular cylinder. No sé cómo se pronuncia cilindro.
Cilindro, lo dije bien. Este video puede ser llevado a YouTube y tengo miedo de verme pulso que tengo. Pero bueno, el punto es cilindro granuloso, o también hay cilindros brown cylinder, o cilindro, no sé cómo se traduce, oscuro, cabezoso, qué sé. Y también hay el cilindro serio. El cilindro serio se relaciona más, el cilindro serio, que es una célula envejecida, el cilindro serio se ve más en la enfermedad renal crónica o un proceso muy crónico, muy largo de falla o afección renal. O dicho de otra manera, sí podrías encontrar el cilindro serio en un paciente con enfermedad renal que se haya crónica, que se haya empeorado o agudizado. En ese contexto pudieras encontrar también cilindros serios que te están diciendo, esta persona ya tenía ahí un problema del riñón ya de rato, no es algo así un evento súper nuevo. Y no quiere decir que no se pudo haber agudizado. ¿Vale? ¿Qué otra cosa podríamos encontrar en este contexto? Podríamos encontrar personas importantes. Luego tenemos a la nefritis intersticial. ¿Qué podríamos ver en la nefritis intersticial? Bueno, más fácil. Causas de nefritis intersticial. Pielonefritis, otra, o sea, infecciones. Infecciones, ¿qué más? AINES como parte de una respuesta alérgica, ¿vale? Entonces, es muy importante porque puede ser alérgica, la nefritis intersticial aguda puede ser alérgica o no alérgica. Y dentro de la alérgica pueden ser infecciones, pueden ser medicamentos, puede ser una sustancia, etc. Dentro de las causas más comunes de nefritis intersticial tenemos beta-lactams, los beta-lactámicos. ¿Se acuerdan de uno? A ustedes les di clase de antibióticos. Sí. ¿Estén preparados para una bofetada? Sí. Beta-lactams. Había uno de los penicilinas que yo les dije, recuerden, este causa mucha nefritis intersticial. ¿Ah? Pero uno de las penicilinas era parte de las oxacilinas, pero no era rifloxan. No era de las oxacilinas, estoy mal. Es ¿cómo se llama? Meticilina. ¿Sí lo dijiste? Hoy que digas penicilina, esa meticilina. Meticilina, el que dices es Staphylococcus aureus meticilino resistente y por eso no lo usábamos por este riesgo de nefritis intersticial. Bueno, pero resulta que no solo ese fármaco te lo puede causar, te lo pueden causar cualquier beta-lactámico. Te lo puede causar cualquier fármaco, te puede generar una reacción alérgica. El chiste es que diga la palabra alérgica. Hay una triada característica clínica de la nefritis intersticial aguda alérgica. Esa triada es poco sensible, solo se ve en el 40% de todos los que tengan nefritis intersticial aguda alérgica. Esa triada es... Perdón. ¿Qué tal, doctor? ¿Está ocupado? ¿Perdón? No. Es con usted. Ya. La roca es con usted. Bueno. ¿Lo puedo decir en inglés también? Sí. ¿De verdad? Sí. Pero me da pena. Tengo deficiencia. Practique. Vale, practique. Pero no vulgar. Que no me estén grabando. Que no me estén grabando. No, que graben porque esto sí tiene que quedar en la historia de la humanidad. Bueno, entonces, alérgica tenía una triada, lo buscaron mientras salí. Rash, cutáneo, fiebre y, obviamente, nefritis intersticial. Esa es la... nefritis intersticial y ya. Porque es parte de la nefritis intersticial aguda alérgica. ¿Estoy bien? Creo que sí. Bueno, el punto es que ¿qué esperaríamos encontrar aquí?
¿Qué cilindros? Primero veríamos cilindros leucocíticos, pero chispas. Resulta que cuando tú ves en microscopio los leucocitos, todos los leucocitos se ven iguales, todos. Casi, bueno, no igualitos, pero no es muy fácil diferenciar los subtipos de leucocitos. No es muy fácil. Entonces tienes que utilizar una tinción. ¿Cómo se llama? ¿Eh? Para que resalte los eosinófilos, o sea, para que resalte que el paciente tiene eosinofiluria, o cilindros, Ácido resistente. No vieron los videos. Sí, pero no me acuerdo. Tinción de Hansel o tinción de Wright. Tinción de Hansel como Hansel de Gretel y Wright, para que puedas ver claramente los eosinófilos en la muestra. ¿Sí? O sea, si tú estás sospechando esto, de debilidad intersticial aguda alérgica, tú tienes que ver casi super pro y decir, por favor, ¿serías tan amable de hacer un examen general orina y pones todo esto, ¿no? Y además, y evaluación del sedimento urinario mediante microscopía de luz, por favor, ponle tinción de Hansel. O sea, te imaginas así todo, güey, yo sé que le pasas de mal, ¿no? Bueno, sí, es hermosa esta sensación, así y hace ganas así con y la no alérgica solo puede presentar, pues sí, cilindros leucocitarios, pero no va a tener ese predominio de eosinófilos, cilindros eosinofílicos ni eosinofiluria, sino que van a haber un montón de cilindros leucocitarios nada más. ¿Sí? Aquí voy a poner para que sea más fácil de ver, eosinofilos. Esto es característico de la nefritis intersticial aguda alérgica, pero ¿dónde más se pueden ver eosinófilos en la orina? Ateroembolia. También se puede ver esto en ateroembolia. Generalmente el contexto, si vieron el video, generalmente el contexto es un paciente que tiene factores de riesgo para aterosclerosis. ¿Ya vieron la aterosclerosis? Y lo van a ver porque antes en tercero se veía cardio, pero ahora se va a ver en cuarto. Así que aterosclerosis es la formación de placas en las paredes de los vasos sanguíneos que puede condicionar estenosis. Pues imagínate un paciente ya con muchos factores de riesgo para aterosclerosis y que de repente le quieren hacer un procedimiento y generalmente es una lesión renal que aparece después del procedimiento porque le juguetearon las arterias, se desprendieron sus plaquitas, sus trombitos y viajan por muchos lados y obstruyen las arterias, ¿sí? Y como son microtrombos, genera esta presencia de eosinófilos. El por qué yo no lo sé. O sea, yo quisiera decirles una explicación muy cool, pero no lo sé. Probablemente un nefrólogo que se ha dedicado a eso se lo puede explicar, pero yo no sé el por qué. Solo conozco ese patrón. ¿Sí? Y no alérgica, pues más no va a haber predominio de eosinófilos, simplemente sus cilindros leucocitarios cualquiera, ¿no? Ok, y en la microvascular es más que nada, pueden haber varias cosas, por ejemplo, pueden haber lo que habíamos dicho de eosinófilos, cilindros eosinofílicos. ¿Qué más puede haber? Puede haber cristales, cilindros con cristales adentro, cilindros con cristales. ¿Sí? Puede haber. O simplemente pueden haber cristales que pueden ser de varios componentes, ¿sí? Sobre todo en los pacientes que tienen intoxicaciones. ¿Qué más? Ok.
Perdón, aquí hay una precisión. Esto más que microvascular, no sería microvascular. Esto olvídenlo, solo pónganlo, por ejemplo, en un apartado diferente. ¿Sí? En un apartado diferente. Porque lo genera una lesión renal un poco diferente. En microvascular, más que nada, solo recuerden lo de cilindros eosinofílicos. Nada más ese detalle, solo eso. Solo eso. Porque la presencia de cristales puede condicionar una lesión renal, pero por obstrucción de la luz, obstrucción intraluminal. O sea, se acumulan tantos cristales en los túbulos que evita que haya flujo urinario. ¿Vale? ¿Alguna pregunta acerca de esto? En la microvascular y en la alérgica, ¿los dos van a tener eosinofilia? Puede presentar, sobre todo si es anterrególico en la lesión renal. ¿Qué pasó? Creo que me perdí, no escuché lo de que era en la no alérgica. En la no alérgica son los cilindros leucocitarios sin que haya predominio de eosinófilos. Ya estuvo, Majo.